¿Qué tal? Mi nombre es Gustavo Parra. Tengo el honor de poder llevar la predicación en Sigo Vivo este fin de semana y quería pues traer este mensaje acerca de que Dios está con nosotros en toda situación que podamos estar viviendo. Cada año tiene su propia dificultad, es como dice la palabra, cada día trae su propio afán. Entonces no nos preocupemos por el que pasará mañana, sino ocupémonos de lo que está sucediendo el día de hoy. Enfoquémonos en lo que Dios está haciendo, en la palabra que Dios te entregó y trabaja conforme a eso que Dios pues te dijo o te mostró. Y a principios de este año el Señor me dio una palabra en Hechos 14:14 y esta palabra habla acerca en el tiempo de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, estuvo en el desierto y de cómo el pueblo egipcio salió detrás del pueblo de Israel persiguiéndolos. Entonces cuando están ellos allí al frente del Mar Rojo y atrás tienen a los egipcios, el pueblo de Israel le dice a Moisés: ¿por qué nos trajiste? Dice en el verso 11, y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Y es tremendo como nosotros a veces por nuestra zona de confort, por nuestra comodidad, preferimos estar tranquilos, relajados en nuestra casa, sin movernos y así evitarnos tantas dificultades, pero no estamos viendo nuestra libertad, sino que estamos viendo lo que, como que poniendo la vista en el pasado y no en el porvenir, en lo que Dios puede hacer. Entonces, en ese momento, Moisés les dice: no tengan miedo. En el verso 13 le dice: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Y entonces Dios me entregó esta palabra a principio de año. No recuerdo bien cómo me la entregó, pero sé que Él me la dio. Y pues desde el principio de año ha sido un año muy fuerte en el sentido de que hemos vivido muchas situaciones. Yo, por ejemplo, estuve enfermo, duré una semana, como en enero duré como una semana con fiebre, con vómito, con malestar estomacal y tuve que estar otra, después de esa semana me hicieron los exámenes y vieron que como que los valores estaban muy mal. Tuve que estar hospitalizado por una semana más en el Seguro Social de San José, en Las Acacias, Maracay, y estuve en emergencia, en observación, no sabían que tenía. Luego de varios exámenes dieron que era dengue hemorrágico. Pero el Señor en ese proceso, en ese tiempo, el Señor me procesó y me quebrantó. Me hizo entender lo que estaba viviendo, el propósito del por qué estaba viviendo lo que estaba viviendo. Y es que yo estaba viviendo como un falso agradecimiento. Yo decía: gracias, Señor, y tal, aleluya, oh, gloria a Dios. Pero en realidad no sentía ese agradecimiento de verdad hacia Dios. Y en ese momento el Señor me quebrantó, me puse a llorar yo solo en ese momento porque estaba solo. Y era un lugar, en emergencia seguro no hay aire, en un lugar cerrado no hay aire, imagínate, o imagínense, es muy fuerte. Y entonces tú te das cuenta de todo, de lo bendecido que realmente eres, de la casa que tienes, ves a las demás personas, te das cuenta de la familia bendecida que tienes, te das cuenta de la casa que tienes, de que tienes un techo, de que tienes comida, de que tienes alimento, de todo esto. Y wow, uno queda como que ya va, realmente Dios ha sido bueno conmigo. Entonces el Señor me dijo: te traje aquí para que veas cómo te amo, cómo te he dado todo lo que tienes. Y yo dije como que
wow, en verdad Dios me ama, en verdad soy bendecido, en verdad no he pasado hambre, no he pasado una necesidad que yo pueda decir, Dios, me abandonaste, porque no. Dios siempre en todo tiempo ha estado conmigo, y de la misma manera como está conmigo, está con todos nosotros. Entonces el Señor me entregó otra palabra en ese momento, que era en Salmos. David decía, no moriré, sino que he de vivir para contar lo que el Señor ha hecho en mi vida. Entonces de esa manera como Dios está contigo en ese proceso, pero es por nuestro propio bienestar, para que nosotros podamos crecer como personas espiritualmente, mentalmente, porque es algo que como que te abre la mente y puedes entender el por qué Dios te está haciendo vivir cada proceso, pero es por tu propio bien. Y es para, por sobre todas las cosas, mostrar su gloria, porque acá en este pasaje habla acerca, Dios decía, voy a endurecer el corazón del faraón para que persiga al pueblo para mostrar mi gloria, porque de nada sirve, hubiese sido muy chévere que Dios como que, no sé, bueno, van a ser libres y ya, no va a pasar más nada. Ay, ¿qué hubiese pasado con esa historia? No hubiese sido tan impactante para la humanidad el cómo el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Entonces, cada una de las situaciones que nosotros vivimos, enfermedad, economía, familiar, la que sea, es para mostrar la gloria de Dios. De igual manera, Jesús le hablaba a sus discípulos y les decía, cuando los discípulos le trajeron a un niño que era, no recuerdo si era ciego o sordo, y los discípulos le preguntaban a Jesús, ¿qué ha hecho este niño? ¿Qué pecado ha cometido para que esté pasando por esto? Y Jesús les decía, y se molestaba, y les decía, no se trata del pecado, no se trata de lo que haya hecho, no. Se trata de que esa situación que está viviendo ese niño, esa enfermedad, es para manifestar la gloria de Dios. Entonces, no te sientas aturdido, no te sientas mal porque estés pasando por una situación, porque Dios no se fija en tu pecado, Dios se fija en tu corazón, y el Señor anhela manifestar su gloria para que tú puedas conocerlo, para que tú puedas conocer su persona, conocer su belleza, conocer su misericordia y su gracia que está contigo cada día de tu vida. Dice la palabra que el bien y la misericordia no se irán todos los días de nuestra vida. Pero ¿cuándo nos van a perseguir? Cuando nosotros creamos en Él. De eso se trata. Entonces, luego recuerdo que en ese tiempo me hicieron unos exámenes, me hicieron un eco abdominal, y es allí cuando la doctora ve que cuando se dan cuenta que era dengue, pero dengue hemorrágico. Tenía líquido en el abdomen y en otras partes del cuerpo, que se supone que ese líquido era sangre. Y el Señor en ese momento trae a mi memoria otra palabra, otro versículo, que era que los que creen en el Señor no temerán a malas noticias. Los justos no tendrán temor de malas noticias. Y ahí el Señor me trajo esto a mi vida, y yo luego de que me hacen este eco, me monto en el carro con mi familia, espero ese momento y les digo, miren, esta palabra me la enseño, la busco, se las leo, y creo firmemente en esa palabra, y creí en esa palabra, y wow, fue como que Dios realmente me guardó. O sea, no hubo... Ustedes saben que cuando hay esa enfermedad de dengue hemorrágico, hay que tener muchísimo cuidado, no te puedes cepillar los dientes, no puedes tener ningún tipo de herida, de golpe, porque puedes tener un derrame. Y el Señor durante todo ese tiempo me guardó mi vida, guardó mi cuerpo, y la gloria es de Él por todo eso. Luego y durante ese tiempo que estuve hospitalizado, mi mamá estuvieron haciendo unos exámenes porque ella tenía algo en el seno, y luego de eso dan con que tenía cáncer de mama. Tenía, porque ya el Señor lo sanó, gracias a Él.
Y es un tiempo muy fuerte porque, o sea, primero salimos de que yo estuve hospitalizado durante una semana, luego viene mi mamá vienen con esta noticia y es como que, wow, Dios, ¿qué está pasando pues? Pero es simplemente para manifestar la gloria de Dios. Allí otra vez el Señor me dice, no temas porque yo pelearé por ti. Esa era la palabra que el Señor me había dado desde el principio de año y solamente Él sabía por qué me la había dado. Y era por eso, porque íbamos a pasar situaciones complicadas, pero en todas esas situaciones Él iba a estar con nosotros. Pero no se trata de simplemente decir, el Señor va a pelear por mí. Se trata solamente de decir que el Señor peleará por nosotros y nosotros ahí relajados, acostados y no hubiese sucedido más nada. O sea, se trata de nosotros actuar conforme a lo que el Señor nos ha mostrado, conforme a lo que el Señor nos dijo. Porque el Señor puede decirte, mira, tú vas a tener un carro, vas a tener tu carro. Ajá, pero va a aparecer ahí. No, tienes que trabajar conforme a ese sueño que el Señor te entregó o conforme a esa palabra que el Señor te dio. El Señor puede decirte, vas a tener todo lo que necesitas cuando vayas a casarte. Ajá, pero va a aparecer todo allí, ¿no? Tú tienes que trabajar conforme a lo que el Señor te dijo. Y también serle fiel y también cumplir su palabra. No es simplemente que el Señor peleará y tú no harás nada. Entonces, la fe sin obra es muerta. Podemos creer en lo que Dios nos ha dicho, pero tenemos que actuar conforme a lo que el Señor nos ha dicho también. Entonces, es como acá el Señor, nosotros teníamos que trabajar conforme a lo que el Señor nos había dicho. Nosotros teníamos que caminar confiados en lo que Dios había dicho. Nosotros buscamos los médicos, nosotros buscamos la manera, Dios puso a las personas también que nos ayudaran, pero era creyendo. Dios peleará por nosotros. No veremos más a los egipcios que nos persiguen. No veremos más las enfermedades que nos están persiguiendo. Y era conforme a eso que el Señor nos había hablado, conforme a eso trabajaba. Entonces, ya en ese proceso Dios abrió las puertas para que mi mamá pudiese tener su quimioterapia. Primeramente tuvo 5 ciclos de quimio, luego de eso fue operada. El Señor suplió todo, o sea, no hubo necesidad. Mi papá no estaba trabajando, yo tampoco. Estábamos en principio de pandemia, en principio de cuarentena, cuando todo estaba cerrado, estaba la escasez de la gasolina, pero el Señor suplió todo, o sea, no hizo falta. Mi mamá tenía que hacerse exámenes diariamente, nosotros teníamos que comer, todos teníamos que comer, pero gracias a Dios, Dios nos dio las finanzas, Dios nos dio lo que necesitábamos. Y yo le doy la gloria a Dios porque conforme a todo lo que ha sucedido, siguen pasando cosas. Pero el Señor suplió todo, o sea, no hizo falta. Mi mamá tenía que hacerse exámenes diariamente, nosotros teníamos que comer, todos teníamos que comer, pero gracias a Dios, Dios nos dio las finanzas, Dios nos dio lo que necesitábamos. Y yo le doy la gloria a Dios porque conforme a todo lo que ha sucedido, siguen pasando cosas aún mayores, o sea, sucede algo malo, pero algo aún mayor es la gloria venidera de lo que podamos estar viviendo en este tiempo de cuarentena. Nació lo que es Hosanna Pizza and Cake, y es eso, creerle a Dios de lo que nos ha dicho. Y entonces, luego de que fue operada mi mamá, o sea, hay otro milagro, porque mi mamá tuvo un derrame luego de ser operada. Tuvieron que ponerle sangre, tuvieron que volver a como que llevarla otra vez a operación, volver a operarla, limpiarla, volver a cerrarla. Mi mamá tuvo que volver a ser intervenida y
y a pesar de eso que sucedió, el Señor la guardó nuevamente y, y todo salió bien, gracias al Señor. O sea, suplió todo, suplió un médico, suplió el alimento, suplió el dinero que necesitábamos para exámenes, para todo, para gastos de medicina, todo Él lo pagó, todo el Señor lo dio. Y luego de eso vienen otros 5 ciclos de quimio más que mi mamá tuvo que pasar, y gracias a Dios todo bien. Durante ese tiempo de quimio, lo único que mi mamá como que se fatigaba, se cansaba un poquito, pero todo bien. En el último ciclo de quimio, mi mamá se enferma, le da como que le da fiebre, tal, malestar por la cuestión del virus. Mi papá se va para mi cuarto, yo me voy a dormir con mi mamá. Yo soy el que la comienza a atender durante esos días, haciendo la comida, todo esto. Después mi papá se levanta, me enfermo yo, y luego de que me enfermo yo, duró como unos 2 días con fiebre, y después mi mamá se enferma. Y ahí duramos como una semana que mi mamá con fiebre, no sabíamos qué era realmente lo que tenía, pero nos damos cuenta que era el virus porque perdíamos como que el olfato y el gusto. Luego ya de ese tiempo, ya mi mamá, bueno, gracias a Dios, coloca otra vez mi primo, le doy las gracias a Dios por absolutamente, o sea, cuando tú crees en Dios, Dios coloca a las personas indicadas, familia, mi primo Moisés, que Dios lo bendiga por todo lo que nos apoyó durante todo ese proceso, nuestra familia, amistades en todas partes, en Chile, Estados Unidos, Perú, o sea, España, en todos lados, personas que nos pudieron apoyar en oración, tanto en oración como económicamente también, porque Dios usa todo, o sea, Dios coloca todo para que trabaje a tu favor. Entonces, luego de esto, mi mamá tiene que hacerse unos estudios para comenzar la radioterapia, y durante ese tiempo de radioterapia, o sea, no comenzando, sino como que haciéndose el estudio ya, teníamos que reunir también $1,000, 1,000 y pico de dólares. Y durante ese tiempo de radioterapia, o sea, no comenzando, sino como que haciéndose el estudio ya, teníamos que reunir también $1,000, 1,000 y pico de dólares. Dios lo subió todo de nuevo, gracias al Señor. Hicimos todo tipo de cosas, sorteos, tal, para poder reunir ese dinero, esa cantidad de dinero, pero Dios lo hizo. O sea, personas que desde afuera compraban 10 números, o sea, hay otros, o sea, simplemente Dios es sorprendente. Dios es como que, wow, es demasiado hermoso, demasiado lindo, demasiado bueno, es demasiada ternura que muestra con sus hijos. Y estoy agradecido totalmente con Dios porque Él suple todo. O sea, cuando tú crees en Él, cuando tú sabes que tienes un papá, cuando tienes identidad de hijo, de que eres hijo del Dios eterno, Él te suple todo. Y entonces tuvimos que hacerle unos exámenes y bromas, y salió como que tenía algo allí que parecía COVID. Entonces se trataba de eso. Entonces tuvimos que llevarlo a otra doctora para que la revisaran y tal, le mandaron un tratamiento. Y la doctora le dijo, wow, tienes que cambiarte el nombre de Rocío Milagro, porque tú eres un milagro. Porque imagínate, saliendo de ser operada, quimioterapia, saliendo de quimioterapia que le dé el virus, o sea, una cosa demasiado tremenda, que Dios guarda tu vida. Pase lo que pase, si tú estás en Dios tienes un propósito, y Dios va a cumplir ese propósito en el nombre de Jesús. Y es demasiado hermoso como durante todo ese proceso, durante tanto tiempo, Dios nos ha suplido y nos ha guardado. Y lo que realmente quiero hablarte, quiero decirte, quiero que entiendas, es que existe un Dios que es real,
que es un Dios vivo, que cuando tú le crees a Él, Él cumple su palabra en ti, pero tienes que trabajar conforme a lo que Él te ha dicho, conforme a la palabra que Él te ha dado. Cuando tú trabajas conforme a esa palabra, Dios la cumple. No importa el sueño que tú tengas, no importa la situación que tú estés viviendo, Dios está contigo para cumplir su palabra en el nombre de Jesús. Y esa palabra que Él me dio a principios de año es la palabra que me ha mantenido firme en Él, creyendo en Él, en que Dios es bueno. Y es la palabra que tú también deberías tener, conforme a lo que Él te ha dicho, conforme a la palabra que Él te ha dado. Cuando tú trabajas conforme a esa palabra, Dios la cumple. No importa el sueño que tú tengas, no importa la situación que tú estés viviendo, Dios está contigo para cumplir su palabra en el nombre de Jesús. Y esa palabra que Él me dio a principios de año es la palabra que me ha mantenido firme en Él, creyendo en Él, en que Dios es bueno. Y es la palabra que tú también deberías tener en tu corazón, tener en tu mente, tener en tus labios también, para poder confesar que Cristo es quien está en ti y que Dios pelea tu batalla por ti. Y que a veces vivimos situaciones. Cristo tuvo que ser crucificado. Tuvo que existir un Judas que lo traicionara. Tuvo que existir unas personas que persiguieran a Jesús para que se cumpliera el propósito de Jesús. Entonces a veces no entendemos la situación que estamos viviendo, pero en medio de esa como que confusión, tener en claro que todo funciona para nuestro propio bien, que todo sucede por un propósito, que nada va a retener las bendiciones que el Señor tiene para ti, que nada va a retener lo que Dios te quiere entregar a ti. Vive conforme al propósito de Dios, vive conforme a la palabra que Dios te ha entregado y no temas, porque Él va a pelear por ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por conectarte en este tiempo con nosotros, con Sigo Vivo. Seguimos vivos a pesar de cuarentena, a pesar de pandemia, seguimos vivos para seguir llevando una palabra a esas personas que la necesitan. Y bendigo la vida de Lier y Gaby por ser unas personas también de Lier y Gaby, de Miguel y Angie también, que están detrás de esto, detrás de todo lo que es Sigo Vivo y de todos los matrimonios y jóvenes que están en Sigo Vivo. Pero quiero honrar la vida de Lier y Gaby por todo lo que han hecho y por cómo Dios los ha bendecido y son un ejemplo en este tiempo. Felicidades por la nueva integrante de la familia y de Sigo Vivo y de la iglesia, porque sabemos que es una semilla más para el reino de Dios, y porque a través de lo que hace el Señor con Lier y Gaby muestra que realmente Dios está vivo, Dios existe y Dios cumple su palabra conforme a los que entregan todo por Él. Entonces Dios los bendiga a Lier y Gaby, Dios bendiga a mi iglesia, porque sabemos que es una semilla más para el reino de Dios, y porque a través de lo que hace el Señor con Lier y Gaby muestra que realmente Dios está vivo, Dios existe y Dios cumple su palabra conforme a los que entregan todo por Él. Entonces Dios los bendiga a Lier y Gaby, Dios bendiga a Miguel y Angie, Dios bendiga a cada uno de los jóvenes que se han mantenido firmes en Cristo, porque no es un camino fácil, pero es el mejor. Es el camino donde Dios nos llena. Dios llena cada necesidad que tenemos y Él cumplirá su propósito en nuestras vidas. Entonces, Dios les bendiga y Dios les guarde. Bye.